dijimos que está con nosotros Evelyn Bauer Pegoraro, y dijimos que pasábamos a honrar la vida porque Evelyn es una persona que la honra ciertamente. Yo estoy mostrando aquí, ahí sí, se ve. Siempre hemos recomendado libros a nuestros oyentes. ¿Quién está ahí? Es el libro de Evelyn. Yo les diría que verdaderamente lo lean ya desde la contratapa, es muy fuerte. Evelyn nació en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la tristemente conocida ESMA, en el año 1977. Es counselor, acompaña a través de la palabra, la escucha activa y una guía amorosa a quienes transitan sus propios procesos de descubrimiento interno y expansión personal. Yo quiero simplemente leer un párrafo de la contratapa para introducir el tema. Evelyn tenía 21 años cuando un timbrazo cambió su vida para siempre. Era un jueves como tantos otros en Mar del Plata cuando la policía irrumpió en la casa que compartía con sus padres. El motivo, la sospecha de que era hija de desaparecidos. Esta es la presentación del libro. Evelyn, yo arranco directo con preguntarte cuáles fueron las razones que te llevaron a escribir un libro tan conmovedor que, te confieso, a todos nos pasó lo mismo cuando lo leímos. Yo lo releí para esta última semana y me emocioné igual que el anterior. ¿Sabes qué me pasa? Hola, gracias. ¿Se escucha perfecto? Bien. Me pasó varias veces, después de escribirlo, después de pasar etapas de edición y demás. De hecho, un amigo cercano, le leo el prólogo lo escribí yo. Le leo el prólogo y todavía se me llenan los ojos de lágrimas. Es algo que me pasa a mí con el libro, obviamente es mi historia, pero es hermoso que le pase a otro, porque eso nos habla de cuán hondo puede calar una historia, sea propia o sea ajena. Y es re importante que eso suceda. ¿Por qué lo escribiste? Lo escribí porque habían pasado muchos años, estaba leyendo Violeta, y me gustó cómo relataba una historia y cómo la iba a recibir un nieto, un bisnieto o algo así. Y en ese momento, cuando terminé el libro con lágrimas en los ojos, porque es una historia muy conmovedora, me di cuenta que lo que yo había vivido, mis hijos no lo iban a recibir si yo no lo ponía en palabras, si yo no lo escribía. Entonces dije, yo quiero esto contarlo, como si fuese una bitácora, como si fuese un diario, en principio para ellos. Y a medida que me fui sentando y fui escribiendo, me di cuenta, primero que era un proceso de sanación aún más profundo de los procesos que ya había hecho, escribirlo, encontrarme con cada palabra, con cada recuerdo, con cada historia, y con la mirada que tengo hoy de acompañar, de cómo es un proceso de desarrollo, de cómo es un proceso de sanar una herida. A medida que me iba encontrando con cada una de esas palabras, iba cobrando como una nueva forma. Incluso esa historia, incluso ese dolor, tomaba otro color, otra dimensión, otra vida. Entonces me parecía como interesante, inspirador, más allá de esta historia en particular, que obviamente yo la viví, sé en carne y hueso, que es una historia intensa, pero sea cual sea el dolor que cada uno de nosotros pueda vivir, como el camino de trascenderlo. Vos decís en alguna nota que estás acostumbrada a enfrentar desafíos difíciles. Y vaya si este fue un desafío difícil, ¿no? Poner en palabras esta historia. Y te pregunto, ¿qué edades tienen tus hijos? Sabemos que tenés 2 hijos, contanos. Y ahora viene la parte más divertida. Emma tiene 16 y Benjamín tiene 12. Ellos acompañaron cada uno de su eso rol. Te iba a preguntar, ¿hablaste con ellos Sí. de este tema? Hablé. Es tan importante. Es re importante. Por supuesto les conté primero mi historia, años atrás de empezar a escribirla. Les conté cómo había llegado a este planeta, a este mundo, cuáles habían sido mis miedos, las cuestiones que yo había pasado, que había trascendido, su familia. Los chicos tienen una naturalidad, una inocencia, eran mucho más chicos que ahora. Que fue muy liviano contar esa historia. Y fue muy... Hay algo que tiene, esto que se escuchó muchas veces, los secretos a voces. Cuando hay algo energéticamente que no se dice, pero que se vibra, que se siente, los chicos son los primeros que lo saben. Tal cual. Los Ellos chicos saben todo. Saben todo.
porque ellos están más conectados con sus emociones primarias. Entonces no necesitan un raciocinio para dar una explicación de lo que está sucediendo. Es instinto y es hermoso. Mercedes. Sí, yo quería, porque en el libro es muy emocionante cuando vos contás en el momento que fuiste madre de Emma, qué fue lo que te sucedió, y me gustaría que la audiencia lo escuche de vos. Sí, yo había escuchado varias veces durante todo este proceso judicial y de vida que pasé mediante mi historia, como si no hubiese tenido la capacidad, eso es lo que me decían, ese era el juicio, como si no hubiese tenido la capacidad de comprender a ese otro que me estaba buscando, esa familia. Y me decían muy a menudo, cuando seas madre vas a entender. Y esto me pasó, de hecho, en la edición del libro. Estábamos intercambiando ideas con una de las editoras y me dijo, bueno, pero es importante que eso lo digas, porque es como... La mayoría de los seres humanos tenemos medio un manual que fuimos aprendiendo, adquiriendo de cómo vamos a transitar un dolor o cómo se debe transitar un dolor, porque nos fueron enseñando culturalmente en la familia. Entonces, así fue como, de alguna manera, no impuesta, pero con opiniones, era, bueno, cuando seas madre vas a comprender el dolor. Y la realidad es que yo en ese momento me había quedado sin papá, sin mamá, los primeros y los segundos. Me había quedado en un vacío muy profundo, por lo cual si había algo que comprendía era el dolor. Cuando nació mi hija, por supuesto que fue amor a primera vista, sin lugar a dudas, pero ella tuvo un proceso médico, entonces yo tuve que ocuparme de mi hija, de que mi hija esté bien, y mi instinto materno estaba priorizando su salud, su bienestar, y eso era lo que yo buscaba. Yo quería tiempo, y quizás era tiempo para acostumbrarme a este nuevo rol de ser madre, que obviamente me despertó un montón de inquietudes, sin lugar a dudas, pero no es que por eso no podía conectar con el dolor ajeno. Siempre pude conectar con el dolor ajeno, a veces más inconsciente o otras veces menos. Ahora, como vos decís, mira, leo página 103 de tu libro, a veces escuchaba que con solo 21 años no podía comprender el dolor ajeno, que al defenderme demostraba falta de empatía hacia mis abuelas o mi familia biológica. Decís, qué ironía, yo nací en cautiverio, vi cómo se llevaban detenidos a mis padres de crianza, aún así era yo quien tenía que comprender el dolor de los otros. El impacto inicial que vos recibiste, ¿hubo algún grado de cuidado, de atención por vos? ¿Sentiste Estamos eso? hablando del año 99, claro, cuando te enterás de que hay a los un 21 reclamo años. En relación... Claro, cuando se entera de... Cuando vos tenés 21 años. Tal cual. Me refiero no solo a los organismos de derechos humanos, básicamente la que tendría que haberte protegido es la justicia, y creo que hay algo para decir de eso, ¿no? Sí, yo intento expresarme sin juicios, y en este libro creo que lo que traigo es un poco esta mirada, esta fue mi experiencia, yo lo viví así, lo viví en el cuerpo así, lo viví emocionalmente, mi espíritu lo vivió así. No significa que es la verdad absoluta, es mi experiencia. Desde mi experiencia y a esa edad, yo claramente no me sentí cuidada, no me sentí acompañada, me sentí perseguida. Yo, esto no sé si lo conté en el libro porque ya tengo medio... Pero yo tenía pesadillas de que venía SWAT a buscarme porque no me imaginaba la Policía Federal de una manera que no sea como SWAT y bajando por los techos de una casa, porque mucha película de Hollywood. Yo vivía así, vivía durmiendo en casa de una amiga, en otra casa, no me quería quedar sola. Se llevaron a mi papá y a los pocos días se llevaron a mi mamá. Entonces yo me quedé realmente sola. Y sola en una edad que obviamente a los 21 ya somos adultos y tenía derecho a defenderme, pero no estaba acostumbrada a vivir. Yo vivía con mis papás, en una ciudad que es hermosa, pero que era chiquita todavía en ese momento. Mar del Plata, aclaremos, Mar del ¿no? Plata, no existía el celular, por lo cual yo creo que el mail lo había hecho hacía un par de años atrás, estaba como en otra energía, era como más sencilla la vida que yo llevaba en ese momento. Y de golpe me tuve que hacer cargo. Obviamente estaba mi hermana que me cuidaba, que me apoyaba. Mi familia siempre estuvo apoyándome. Pero la sensación de la justicia, el Estado, de este Goliat gigante,
es que a mí me venían a buscar con la policía porque eso es lo que habían dicho. Terrible, terrible. Y vos, tu verdadera identidad, sabés de ella en el año 2008, ¿no? ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo fue el conocimiento de tu familia, no de crianza, sino de biológica, aquellos que eran familiares de tus papás biológicos? ¿Cómo viviste? Hoy es mi familia también. Yo digo familia y estamos todos. Es maravilloso. Pero yo ahí, perdón que te interrumpo, Evelyn, lean el libro, porque el recorrido que hace Evelyn hasta que llega a esa familia que agrega a su vida, y es muy impresionante. Sí, porque no de fue... hecho, está firmado con el nombre y los apellidos de tus padres biológicos. Sí, porque son los apellidos que me costó muchísimo. Fue un camino muy largo. Pero fue un camino muy largo porque cada uno de esos pasos fue introducido de una manera muy fuerte, muy violenta desde mi registro emocional. No es que, bueno, esto va sucediendo así. Uno se imagina las películas y, bueno, este es tu familiar, este es tu otro familiar y nos vamos encontrando. Yo estaba en un estado de alerta constante. Hoy lo comprendo y me doy cuenta físicamente. Hoy ya todos sabemos que cuando estamos en estado de alerta, la sangre funciona de una manera, los órganos están de una manera, tenemos picos de ansiedad, crisis de ansiedad. En ese momento esas palabras no existían. Yo hoy puedo registrar que todo eso era lo que yo estaba viviendo constantemente. ¿Estás en comunicación con personas que estuvieron en situación similar a la tuya? Porque han aparecido también otros casos y en algún lado leí que se estaban agrupando. ¿Qué sabes de eso? No, la verdad que por eso yo traté con el libro de contar mi historia, que es una historia que es de muchos y que esto me pasaba muy a menudo. En ese momento, como me sentía tan indefensa, recurrimos a los medios, entonces me pasaba que las personas se acercaban. Esta es una historia de un país, entonces no es solo mi historia. Claro. Yo tenía personas que se acercaban, me decían, ay, conozco tu historia, y se largaban a llorar. Porque, no, y que a mí me pasó, y mi tío, y todos traemos alguna historia relacionada. La mayoría de las personas en ese momento al menos tenían algún vínculo, y esto los conmovía de manera personal. Entonces, es una historia que yo la cuento desde mi experiencia, pero es una historia de muchas personas. Ahora, mi propósito con esto es cómo recorrí ese camino. Puede haber sido esta historia, puede haber sido cualquier otra. Entonces, yo no es que me siento identificada con una etiqueta, o con un rol, o con un título. Por supuesto, estoy abierta a hablar con cualquier... Imagínense que yo me dedico a acompañar a otros. Eso te iba a decir. Sí. ¿Por qué no nos hablas de lo que haces? De tus proyectos y las cosas que haces, claro, que son fantásticas. Es fantástico, pero también es muy sabio cómo va trabajando la mente, cómo nos vamos protegiendo y autoprotegiendo. Porque yo estuve mucho tiempo, estudié otra cosa, mi primera carrera fue otra. ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería informática, mucho menos espiritual y menos humana. Claro. Sí, quizás mucho más rentable, ¿no? Mucho más rentable, seguro, pero mucho más desconectada. Y la realidad es que la vida me fue llevando a descubrir que yo elegí venir a este mundo, mi alma eligió venir a este mundo, lo que cada uno quiera creer, para acompañar a otros, simplemente esta es mi experiencia, contame cuál es la tuya y vamos viendo cómo trascendemos ese dolor. Entonces, no es que me siento identificado, no, me siento identificada con cualquier ser humano, con cualquier alma, no importa la historia que hayas tenido. Muy interesante. Evelyn, ahí dijiste algo de tus actividades actuales. Ay, perdón, que no escuché. Hablaban las dos a la vez. Claro, es que estamos muy ansiosas por querer preguntarle. Perdón, dale, no escuché. Mercedes, dale. Sí, quería hacer referencia, y también acá hay algo importante para la audiencia. Vos decís en una nota, no sé qué día nací, siempre lo festejamos el 29 de octubre, pero contale a la audiencia en qué momento dejaste de ser la mujer no tiempo. Me encantó esa imagen, pero es terrible. ¿Y cómo es tu vínculo en este momento, ¿no? Con el día de tu cumpleaños, ¿qué pasó con una canción? Contanos esa parte de tu experiencia. Es súper interesante porque
ahí nos vamos dando cuenta cómo vamos accediendo a ciertos lugares que nos dan miedo y es como si el universo, Dios, la mente va encontrando otros recovecos para llegar al mismo lugar. Se empezó, todos sabemos, hace un par de años se habla más de astrología, carta natal, ascendente, y yo dije, yo no sé mi ascendente, ¿cómo voy a...? Y todas mis amigas tenían ascendente y yo no, yo quiero saber mi ascendente. Y la realidad es que me fui acercando a mi historia, yo fui a conocer el lugar en el que nací, buscando saber qué día nací para saber mi ascendente, algo que es completamente poco trascendente realmente, pero era la excusa que me acercaba a una historia que de otra manera quizás no me estaba pudiendo acercar en ese momento. Entonces empecé a investigar o a querer averiguar, descubrí que no había forma de averiguar la fecha exacta, y en ese caminar, para mí son todos dones, regalos que me manda el Dios, el cielo. En ese caminar, con quien me acompañaba espiritualmente y emocionalmente, conozco a este cantante, un amigo, y saca esta canción y yo veo el título y digo 2910, esto es un mensaje de Dios. Esto es un mensaje de Dios, no hay forma. Yo estoy hace meses queriendo saber qué día nací y alguien que admiro, que quiero, que relata con canciones un sentido un poco más profundo, escribe una canción sin saber de mi historia, sin saber que yo estaba en esta búsqueda, que se llama 2910. Este es mi número. Y literalmente lo abracé. Y dejé la búsqueda por la fecha y me quedé con la búsqueda profunda que me había llevado a la fecha. Vos sabés que yo digo, hay cosas que solamente quien las vive las puede llegar a entender. Yo le pregunto a los oyentes si alguien tuvo alguna vez duda de su fecha de cumpleaños. Y claramente lo normal, lo habitual, no es normalidad, pero 99,9% de los casos, todo el mundo sabe cuál es la fecha de su cumpleaños. Hasta de eso te privaron en aquel momento, ¿no? Hay una escena muy, muy conmovedora para mí, que es cuando vos decidís finalmente ir a la ESMA. Habla un poquito de eso, ¿cómo fue? Sí, la realidad es que en este adentrarme a mi historia, tenía el propósito, con la excusa de la fecha, de saber algo más, pero internamente yo tenía una conciencia de... Yo quiero conectar con esta historia que no pude conectar antes, porque antes me estaba defendiendo en un montón de situaciones. Y cuando me dejé defender, hice el fingimos demencia que dicen los jóvenes ahora y, bueno, tratemos de encontrar la vida es bella en esta realidad. Pero es como ese cuartito que tenemos ahí que nunca ordenamos, al que nunca accedemos. Siempre supe que en algún momento tenía que entrar ahí. Y nada, tomé la decisión, un poco porque me acompañaron, un poco porque me ayudaron, a entrar en el lugar físico. Pero esto también es importante. Yo tomé la decisión de hacerlo físicamente y tomé la decisión espiritualmente. Porque mi modo inconsciente, y que lo tenemos muchos ante una situación adversa, se activan nuestros mecanismos de defensa para que eso no nos derrumbe. Entonces yo tomé la decisión consciente de ir con la mayor apertura emocional y espiritual que pueda estar disponible en ese momento, sabiendo que estaba con mis creencias, con Dios, con la Virgen, con quien yo sentía en ese momento, y me encontré con un lugar que obviamente tiene una historia, las cosas cargan historia. Hoy sabemos que todo es energía, entonces es un lugar físico que energéticamente tiene un significado muy profundo y se siente, se vibra. Tal cual. Para mí fue revelador en un montón de sentidos, pero sobre todo el cambio, el decir, yo voy a entrar acá sin, como decirle a mi cuerpo, a mis emociones, no me están atacando, yo estoy tomando la decisión. Entonces no necesito levantar ninguna barrera. Sí. Dale, ahí en el final del libro hay una frase que vos decís: soy la que elige reconstruirse, la que encuentra belleza en el vacío. Y a mí me lo leí y digo, ¿en dónde encontrás la belleza? ¿Cuáles son aquellas cosas que en este momento te hacen vibrar o te conmueven? Encuentro belleza en los corazones de las personas. Yo soy extremadamente feliz y expansiva acompañando en el dolor, en la angustia, en el proceso que cada uno tenga que vivir. Eso, contanos tu
tu trabajo, tu Sí. actividad profesional. Mi actividad profesional. Yo me recibí de counselor hace un par de años Ujú. y me dedico a esto, a acompañar a personas que están transitando diferentes situaciones. Pueden ser más o menos dolorosos, puede ser una búsqueda vocacional, puede ser una crisis de edad, puede ser una crisis familiar, o puede ser, nos pasa, y la realidad es que yo ya tengo varios años y me fue pasando a lo largo de la vida, de que más allá de esta historia que me voy preguntando, estudié counseling, que es lo más amoroso y humano que hay después de haber estudiado ingeniería. Ingeniería, claro. ¿Qué hice ahí? ¿Qué pasó? Entonces, esto nos va pasando a todos, que vamos pudiendo encontrarnos con diferentes desafíos. Juntar todas tus partes. Juntar todas las partes, Juntar porque todas todos tus partes. queremos encontrar quién Claro. está ahí. Claro. Bueno, yo justamente quería leer página 126. Después de tanto recorrido puedo decir que me conozco, que sé quién soy, no por el apellido que llevo, ni por los vínculos biológicos, ni por la historia oficial, sino por el camino que recorrí para integrar todo eso. Si algo aprendí en el proceso es que el amor no se divide, se multiplica, que podemos ser hijos de muchos, herederos de muchas historias. Y Marta te preguntó y vos le dijiste, pero me interesa que lo desarrolles un poco más, que tenés un vínculo establecido con tu familia Sí. biológica de origen. Sí, internamente fue una decisión, el libro me empujó. Yo también cuando empecé a escribir el libro, cada sesión de sentarme a escribir era un proceso interno. Y siempre supe que en algún momento iba a tener que entrar a un capítulo de mi vida al que no estaba entrando. Y que tenía que ver con el relacionarme con personas que también son amor. Que no tuvieron que ver con toda la sensación de miedo e inseguridad que yo pasé los años en que todo esto se destapó, digamos. Entonces, como que pude despejar, como que fui develando, quitando todos esos velos que había puesto por el miedo, por un montón de cosas, y decidí encontrarme con los corazones que había ahí. Y fue maravilloso. Tengo un montón de primos en Ayacucho, y les voy a mandar un beso si ven esto. Es hermoso. Y ahí también, en mi caso al menos, pero creo que nuestros hijos son grandes maestros. Mis hijos Sí. tienen una naturalidad. Llegan y están como si nada, como si los conocieran de toda la vida. Qué bárbaro. Es maravilloso. Y mis otros primos de mi familia de crianza también. Y no pasa nada. Podemos sumar. Yo Tal cual. entendí que por lo menos mi destino, mi propósito también tiene que ver con esto de unir. No unirlos a ellos con cada uno de sus dolores, porque es el camino de cada uno pero mediante mi energía, mediante mi presencia, bueno, en mí están todos unidos. ¿No tenemos un saludo especial para...? No lo tengo como una grabación porque no llegó, pero sí tenemos un saludo de una persona que es un símbolo de esto, Bueno, de amor, mencionalo. de cariño y de todo lo demás que Es como una sorpresa. Esto había un programa que hacían sorpresas así. No, porque no tengo, lamentablemente, Oh. es culpa mía no tener el audio, pero nuestra querida amiga y tu querida amiga Damiana Lanuse Ay, hermosa. te mandó un beso grande. Damiana es otro ser de luz realmente. Recordemos a la audiencia porque nos ha... La tuvimos varias veces en el nos programa. ha visitado en el programa varias además. veces cuando estaba allá en Haití. Dios mío. Haití, si hay un lugar triste y complejo, pobre en el Sí, mundo, tal es cual. ese, y Damiana estaba allá poniendo toda su fortaleza y toda su buena onda, ¿no? Bueno, Todo y su corazón, porque hay que Por tener algo corazón. son amigas. Bueno, y le tenemos que agradecer a Damiana, que justamente fue la que nos puso en contacto con Evelyn, y agradecerle también a Evelyn porque sabemos que para vos no era fácil, ¿no? No, porque... Yo quería preguntarte, sí. un poco ya acercándonos al cierre, justamente, ¿cómo te sentiste a partir de la presentación del libro? Y ¿qué va a pasar si el libro, porque hasta ahora no ha tenido una gran repercusión? No, porque ¿No? yo Pero- entiendo que, como todas las historias, es muy fácil que se corran, que se distorsionen y que volvamos a algo que yo ya hice. Yo a los 21 estuve con un montón de periodistas, di un montón de notas. Siempre me trataron de manera muy respetuosa y amorosa, pero me expuse con mi verdadera naturaleza, con mis dolores, con un montón de cuestiones, sin un propósito, con un propósito que tenía que ver con defenderme de algo que era demasiado poderoso para mí.
Hoy mi exposición tiene que ver con contar esta historia y que sea inspiradora para los demás. Vos hablás de la importancia de la energía, etcétera. En estos primeros 21 años de tu vida, ¿tuviste algún tipo de sospecha, de inquietud sobre tu origen o No. para nada? Ninguna inquietud sobre mi origen racional, pero sí estuve muy en esa primera etapa, hasta que estudié ingeniería, sí tenía como cierta percepción de la sensibilidad ajena, que creo que es lo que me llevó hoy a dedicarme a lo que me dedico. Bueno, muy yo bien. lo que quería Estamos fuera de tiempo, porque, Mercedes, para variar. Sí, solo... Nos vamos, porque vos, metodología, hablas de medicina cuántica. Una frase para ubicar a la audiencia en lo que vos haces en tu profesión ahora. Sí, yo acompaño con una escucha activa y amorosa. Medicina cuántica o energía cuántica, que hoy se usa un montón, en definitiva es energía, somos todos energía, y es como ordenar eso para trascender más. Y nada, lean el libro, cómprenlo, está en un montón de lugares. Y después me llaman y los acompaño. Y nos vamos con nuestro cierre musical, Como el siempre. Nano Serrat, que justamente dice algo muy apropiado. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Hasta la semana que viene, un abrazo para todos.